Cuando leí acerca de este caso, creo que entendí bastante bien el por qué muchas personas consideran que algunas personas en particular no merecen la dicha, si quieren verlo así, de volverse padres, porque conlleva muchas responsabilidades y muchas cosas que algunas personas no son capaces de darle a estos niños por el motivo que sea, y muchas veces acaba en tragedia. Este es el caso de la pequeña Star Hobson, una niña que lamentablemente murió al año y medio de haber nacido, pero nos estamos adelantando un poco al caso. Empecemos por el inicio. La pequeña Star Hobson nació el 21 de mayo del 2019. Sus padres eran Frankie Smith y Jordan Hobson. Ambos eran una pareja adolescente, por lo cual no eran ni siquiera desde el inicio un ambiente propicio para el desarrollo de un bebé. Con solo contarles que la pequeña Frankie no había cumplido ni los 18 años cuando había dado a luz a Star Hobson, así que a esto, que pues obviamente era una madre joven, hay que sumarle comentarios de personas cercanas y de psicólogos que la examinaron, diciendo que Frankie tenía un coeficiente intelectual de menos de 70, lo cual la hacía bastante baja en ese índice de inteligencia, y además la tenían con una personalidad bastante sumisa a personalidades más fuertes. Además de esto, se reportaba que tenía comportamientos bastante infantiles e inmaduros, y para ponerles un ejemplo, se decía que dejó de jugar con muñecas hasta pasados los 16 años, y si consideran los tiempos en los que quedó embarazada, pues básicamente fue un año después de dejar de jugar con muñecas. Pasaron un par de meses después de dar a luz y Frankie y Jordan se separaron. Y al poco tiempo, para noviembre del 2019, Frankie empezó una relación con una guardia de seguridad de clubs nocturnos llamada Savannah Brookhill. Para el 27 de enero, tan solo 3 meses después de haber iniciado esta nueva relación con esta nueva mujer, se reportó el primer incidente de violencia familiar. Y es que una amiga de Frankie reportó a los servicios sociales que había presenciado ciertos actos violentos hacia la pequeña Star, por lo cual una trabajadora social visitó la vivienda de Frankie Smith que compartía con Savannah Brookhill y se dieron cuenta que había algunas cosas que posiblemente llamaban la atención, pero de acuerdo a la perspectiva de la trabajadora social que hizo esta visita, no había nada realmente de qué preocuparse, así que cerró el caso. Pero los reportes de personas que estaban alrededor de esta pareja seguían llegando, mencionando que había comportamientos bastante violentos entre estas dos mujeres. Incluso la misma Savannah llegó a comentar que en una ocasión que estaba tan molesta con Frankie, llegó a considerar que mientras conducían ella podía pisar el acelerador para aventarlas a las dos con todo y la niña atrás hacia un precipicio. Así que podrán irse imaginando el ambiente en el que estaban educando y desarrollando a la pequeña Star Hobson. Bueno, para junio del año 2020, también el padre de la pequeña Star se estaba empezando a preocupar acerca del estado de su hija, y es que en un momento cuando él tenía a la pequeña niña en su custodia, fue a hacerle un examen médico y se dieron cuenta que había ciertos moretones y golpes que eran llamativos, pero después de cuestionar a Frankie y a Savannah acerca de estas marcas que tenía la pequeña niña, pues ellas encontraron una forma u otra de vender la idea de que no es que ellas estuvieran agrediendo a la niña, sino que la niña, en su afán de querer caminar, moverse por aquí y por allá, se había caído en un par de ocasiones y se había ocasionado esas heridas a sí misma. Aunque a algunos de nosotros nos pudiera sonar bastante absurdo que una niña chiquita se lastimara tan feo como para generarse moretones tan llamativos que los otros familiares se estuvieran preocupados acerca del bienestar, para este caso al menos la madre y la novia lograron convencer a todos alrededor de que esto era lo que estaba ocurriendo. Pasado ese mes de junio, encontraron un video de cámaras de seguridad donde Brookhill, que era la novia, estaba agrediendo físicamente a la pequeña Star en su área de trabajo porque se la había llevado a trabajar. Y además Smith, que estaba también ahí con ella, no había hecho nada para detener estas agresiones hacia la pequeña niña. Y además también Smith había sido vista en estas mismas cámaras de seguridad arrastrando a la niña, quien parece entonces como que ya estaba empezando a caminar, pero no podía ni siquiera intentar caminar porque para ese entonces la pequeña niña de año y medio de edad ya traía una pierna rota.
así que podrán entender el estado en el que se encontraba la pequeña niña. Para el 22 de diciembre, la niña estaba jugando con otras dos niñas pequeñas y en este momento no se sabe exactamente qué fue lo que ocurrió que desató la furia de la novia de su madre, y ella en este momento, enojada, se dirigió a la pequeña niña y le soltó una patada tan dura que los médicos que examinaron el cuerpo de la pequeña Star compararon con una herida que podría solamente haber sido ocasionada en un choque vehicular. Así que podrán imaginarse la cantidad de daño que recibió la pequeña niña de esta patada, porque el daño fue tal que órganos y huesos estaban destrozados dentro de su pequeño cuerpecito. Y perdonen si estoy siendo explícito en esto, pero es que es bastante aterrador el simple hecho de pensar que esto le puede pasar a cualquier persona, y más a una pequeña niña que no tenía ni siquiera 2 años de edad. Pero bueno, si esto no sonara lo suficientemente preocupante y perturbador, hay que sumarle el hecho de que pasaron 15 minutos después de haber golpeado a la niña y que se dieran cuenta que la niña estaba sufriendo de dolor para que llamaran a los servicios de emergencia, para que mandaran una ambulancia o alguien que pudiera auxiliar a la niña. Y además, en esos 15 minutos después de la investigación, se dieron cuenta que tanto Savannah como Frankie habían buscado en internet cómo tratar heridas de un niño pequeño, como si intentaran, antes de llamar a la policía, ver la forma de encubrir el daño que le habían hecho a la pequeña Star. Cuando la pequeña Star llegó al hospital esa misma noche, básicamente los doctores no pudieron hacer nada, y por todas las heridas internas que tenía la pequeña niña, pues lamentablemente falleció en el hospital. Y el desenlace de los juicios, porque afortunadamente se hizo un juicio y se llevaron a estas dos mujeres a prisión, fue un desenlace que para algunas personas que he leído pues se les hizo bastante corto, y pues yo también considero que las condenas que les dieron no son lo bastante largas, al menos no con la madre, porque a Savannah Brookhill se le condenó por el asesinato de Star Hobson y se le dio un mínimo de 25 años, lo cual significa que va a tener que pasar en prisión al menos 25 años antes de que se considere cualquier clase de petición de libertad. Y esto significa que a lo mejor a los 25 años no necesariamente tiene que ser puesta en libertad, sino que a lo mejor pudieran extender su condena más años, lo cual yo diría que sería lo más apropiado. Pero en el caso de Frankie Smith se les dieron al principio 8 años y después se le extendió a 12 años, pero siento yo y muchas personas que he leído en internet que no fue, digamos, lo más apropiado y que se le dio haber dado la misma condena que se le dio en todo caso a Savannah Brookhill. Pero en el caso de Frankie Smith se le dio condena por los cargos de causar la muerte o permitir la muerte de su hija, no tal cual por haberla matado, lo cual en el sistema legal es un poco diferente, y es por esto que las dos condenas son diferentes, aunque culminaron con la misma muerte. Una persona fue la encargada de quitar la vida y la otra persona simplemente se quedó ahí mientras pasaba. Entonces esa fue la explicación legal del por qué no se les dio la misma condena a ambas. Y creo que aquí, básicamente esto es todo lo que ocurrió, pero ahora aquí es donde hay un tema que entra demasiado en debate. Y es que, por ejemplo, este caso ocurrió durante la pandemia del COVID 2019 y un periodo en el que todas las personas estaban en cuarentena, por lo cual este tipo de casos en los que hay abuso hacia menores o incluso cualquier clase de abuso familiar, pues queda bastante restringido de la vista pública, porque pues obviamente como nadie está saliendo de casa, nadie se da cuenta de lo que pasa fuera de sus casas, pues es fácil ocultar este tipo de comportamientos. Así que de acuerdo a algunas personas que han analizado estos casos, este tipo de eventos mundiales como fue la cuarentena por la pandemia del COVID-19 solamente incrementaron los casos de violencia familiar, lo cual es bastante preocupante porque no solamente incrementaron, digamos, los casos, sino que hicieron que fuera más difícil de detectarlos. Déjame tu opinión acá abajito acerca de este tema y dime si tú crees que la pandemia del COVID-19 y el estar todos en cuarentena hizo que los casos de violencia familiar y violencia hacia infantes como este caso se agravaran y crecieran en cantidad, ¿o crees que este problema siempre ha estado ahí y no creció realmente demasiado por la pandemia del COVID-19? Déjame tu opinión acá abajito, agradecería bastante que le dieras me gusta si te gustó el contenido, suscríbete para que no te pierdas de ningún video que subamos en un futuro, y en la cajita de descripción te dejo acceso a nuestro demás contenido. Nos vemos en el siguiente video.